Bueno, muy bien. Espero que hayan visto en el pizarrón y que los ayude después a ver el esquema, a desagregarlo. Eh, Bien, continuemos. Eh, a este análisis más simplista de las ciencias sociales se les pueden agregar otras que ya es mencionado. Uno diría que la antropología, disciplina más moderna que la historia, asumió a la humanidad toda como objeto. De ahí su voz, ¿no? La voz antropología significa estudio, eh, eso quiere decir los estudio o tratado de antropo, hombre, o humanidad, en este caso. Paro acá porque me estoy acordando, política viene de polis o politeia, que significaba para los griegos la administración de lo público. Es decir, la política es la administración de lo de todos. Administración como ejecución de las necesidades, mejor dicho, ejecución de las tareas que satisfagan las necesidades colectivas y públicas. Economía viene de eco, oikos, nomos. ¿Qué sería si eco vendría de oikos de hogar y nomos de ley? ¿Qué sería ley del hogar? Es decir, ¿cuál es el nervio que le da explicación a la convivencia? Es decir, el hogar sería la matriz de la convivencia en la cual se administran los recursos finitos para la sobrevivencia. Es decir, un hogar es todas las necesidades de la familia, ¿no? Entonces, de forma extensa, economía sería el estudio de la administración de esas necesidades. Muy bien, volvamos. Entonces tenemos la antropología, que es una ciencia social y que participa plenamente de las preocupaciones de la historia. El problema es que la antropología surge con la expansión de Europa, es decir, la expansión de los europeos desde el siglo XVI en adelante, el siglo XV, con digamos, sus distintos peregrinajes y cartas y registros y textos, crónicas respecto de lo que hallaban en esas regiones del mundo no conocido, me refiero al litoral africano, después a las costas de la India, el lejano oriente, América. Eh, Ese registro que lo realizaban primero los naturalistas se componía digamos, de todo lo que encontraban, entre ellos los nuevos humanos, entre comillas. Las primeras preguntas acerca de esos pares no era que eran pares, sino eran pares, eran humanos, habida cuenta de las prácticas aberrantes que llevaban a cabo, como la antropofagia u otras. Es decir, lo paradójico de estas preguntas que se hacían, por ejemplo, los europeos, era que eh, a la hora de hacerse estas preguntas, estos interrogantes sobre el alma, la existencia del alma en estos salvajes encontrados en otras regiones que se comían los unos a los otros, eh, en las plazas, en las ciudades de Europa Occidental se llevaban a cabo la quema de brujas, es decir, también prácticas aberrantes, ¿no? Pero bueno, la antropología toma este hecho que me sirve para que ustedes entiendan. Entonces la antropología se pregunta, ¿qué es el humano? Digamos, la humanidad, uno diría que es aquello que nos constituye en forma distintiva a los animales, al resto de las especies, y por lo tanto nos dota de una cantidad de atributos que nos hacen superiores, comillas. Esa superioridad es la que nos ha permitido crearnos dominadores del mundo y haber erigido sobre esa superficie de la Tierra, sobre el mundo, un imperio que consta de distintas estructuras. Una estructura sería la simbólica, la que nos permite recrear y crear mundos paralelos que nos asisten a nuevas necesidades.
Este mundo paralelo se compone de imaginerías y de representaciones y de ideas que el hombre ha inventado y propalado, difundido, educado, transferido por distintas razones, por razones informativas, educativas, por manifestaciones estéticas o por razones muy profundas. Esas razones profundas que lo ponen en contacto con lo desconocido y ese desconocimiento lo interpela desde su razón más profunda, es decir, su ser. Por qué somos hombres? ¿Desde dónde nuestra humanidad? Entonces, la humanidad es un gran interrogante para la filosofía, la antropología es una disciplina que un poco surge de las preguntas que se había hecho la filosofía antropológica, ¿no? La filosofía del hombre. ¿Por qué somos humanos, digamos? ¿No? Entonces cada filósofo dice somos humanos porque somos racionales, porque somos un junco pensante, porque somos éticos, porque somos sociales, en fin. Por todo esto, ahora, puesto en la cancha, discúlpenme la metáfora futbolera, puesto en el terreno empírico, los hombres acudimos a una tarea empírica, vivimos, digamos, vivimos, matamos otras especies, las extinguimos y erigimos un concepto de nosotros mismos que lo vemos reflejado en el arte, en la lengua, por un lado. Entonces, ese edificio que nos da sentido es la cultura. La cultura. ¿Qué es la cultura? Todo lo que hacen los hombres, distinto de la naturaleza que nos hizo a nosotros, en el sentido eh, de constituirnos como una especie evolutiva superior, es decir, que alcanzó la inteligencia racional. Muy bien, entre otras cosas, digo inteligencia racional para dejarlo acá. Eh, Dicho todo esto, entonces, ¿de qué se encarga la antropología? Del hombre. ¿En qué sentido? En aquello que registramos como común, es decir, la humanidad está de alguna manera incursa, es inherente a las mitologías más básicas de lo que le pasa a todos los hombres en todo tiempo, y la antropología también compara particularmente estas paradojas y estas distinciones que se dan entre los hombres como formas radicalmente distintas. Ejemplo, algunas comunidades despiden a sus ancianos antes de que mueran y los dejan alegremente en, iba a decir un solar, en un espacio sin ningún otro medio que la soledad, para que ahí finalicen sus días. Lo dejan generalmente en ese lugar cuando ya no tiene dentición. Ese ritual de despedida nos parece aberrante y cruel a nosotros, occidentales, superiores, que hacemos lo imposible, por estilizar la muerte. La estilizamos tanto que la hacemos desaparecer. La muerte ocurre entre personas extrañas con delantales, en el medio de un montón de cables y de aparatos que intentan extender la respiración hasta lo indecible, hasta lo inhumano. O tratamos de sostener con aparatos algo que ya se ha muerto desde la humanidad, pero que continúa como un organismo que poco sentido tiene para el cual nació, porque nació como un organismo consciente, como una persona. Entonces, ¿no? ¿Qué ocurre en ambos ámbitos? Las preguntas de la antropología nadan en esto, pero además otras ramas de la antropología se preguntan por el hombre y su evolución. Ahí la antropología está un poco más cerca nuestro, pero lo que pasa es que la antropología se encarga desde aquel mismo momento en que había Australopithecus, Pithecus, mono del sur o de la región más austral. Este fue el nombre que se le dio a una especie de homínidos, Homo,
hombre. Homínido en camino del hombre. En camino del hombre. Entonces, el homínido, nuestro antepasado dentro de los mamíferos superiores, eh, disputaba algunos espacios o convivía, coexistía con algunos homos. Bueno, en ese proceso se dio esta revolución cognitiva de que aparecemos nosotros, los Homo sapiens, y nos convertimos después en Homo sapiens sapiens, y bueno, y nos diseminamos y derrotamos al resto de cuando digo derrotamos, dominamos al resto de las especies, derrotamos a la enfermedad, extendemos nuestra vida media, vida promedio, y nos dotamos de ciencia, de estética, de relatos, de imágenes. Nos hacemos más humanos, nos hacemos más cultos, pero no dejamos de tener una serie de mitologías y de contactos con lo desconocido que nos compelen a la religión. Estas tendencias a lo místico, a lo desconocido y a la búsqueda de una explicación del sentido de la vida son comunes y han quedado en la literatura, han quedado en los rituales, han quedado en todo lo que llamamos desde algún lugar cultura, porque si uno va al fondo, eh, la literatura, la pintura, la escultura, la estética en general, trata de manifestar un estado de expectación, eh, un estado de exaltación, eh, que en general va más allá de la propia pintura, del propio texto o género que se esté manifestando. Entendemos a través de todo esto que hay una búsqueda de nuestras razones, ¿no? La antropología camina por todos estos lugares. A la vez, la complejización de las estructuras sociales, las estructuras socioculturales, socioeconómicas, sociopolíticas que ocurrieron en el mundo, pero fundamentalmente y antes que en otros lugares en Europa, fines del siglo XVIII, hacen que haya una gran complejización de la sociedad que un poco hablábamos en el primer video. Es decir, de pronto el número de hombres, de pronto la dimensión de las ciudades, de pronto la necesidad de los sistemas sanitarios, de pronto la necesidad de servicios sociales, de pronto la necesidad de sistemas burocráticos del Estado para la salud, para la educación, la necesidad de burocracias cada vez crecientes para hacer que el Estado controlara una alta conflictividad que reverberaba y se extendía. Uno podría decir los sistemas carcelarios, los sistemas sanitarios, los sistemas militares, en fin. Esto que ocurre a fines del siglo XVIII con la expansión de las sociedades tiene que ver con la industrialización y con la tecnología que acuden en buena medida, acuden es literario, ¿no? Es decir, que de alguna manera producen lo que dije antes, la extensión de la vida, la aparición, el invento de la infancia, entonces la necesidad de otras instituciones, la necesidad de estudiar la sociedad, la economía, la cultura, las familias desde un lugar específico y con otros instrumentos, distintos al de la historia y distintos a los de la antropología. Esa es la sociología, que estudia la matriz social y trata de explicar los procesos del orden y del conflicto social. Cuántas instituciones y de qué forma esas instituciones intentan conservar un tipo de orden y en qué medida las dinámicas sociales intentan alterar ese orden, revolucionarlo para corregirlo o para lograr satisfacción a nuevos sujetos sociales que se incorporan. Bien, se imaginan
la sociología viendo a instituciones como las iglesias y los estados y los sistemas militares frente a crecientes cuerpos de proletarios que luchan por sus derechos o de colectivos nuevos, como diríamos hoy, las mujeres y digamos, no solo el feminismo, sino en otros momentos la aparición, la emergencia, la juventud como un sujeto sociopolítico que no había tenido injerencia en las decisiones fundamentales de las sociedades. Bien, la sociología. Bien, desde ahí son dos disciplinas cercanas a la historia. Pero por otro lado, yo diría, en la parte inferior del esquema que ahora voy a terminar de completar, aparecen otras disciplinas que desde la sociedad dan respuesta a problemas que también genera esa sociedad. Por su crecimiento, como habíamos hablado, ¿se acuerdan de la demografía? Grafo significa estudio y representación del demo, que es pueblo. Entonces, estudio y representación del pueblo, de la población, es cuántos somos, cómo vamos creciendo, a dónde nos vamos, cómo nos concentramos. Esa demografía está vinculada directamente con la economía. Las necesidades de producción, de consumo y demás vienen de la mano de la economía. Y la economía tiene como uno de sus elementos fundamentales el trabajo. Es decir, cuánto trabajo hay, cuántos trabajadores hay, cuánta capacidad de transformación. La demografía. Ahora, la demografía se acerca a las ciencias, llamémosle, físico-químicas y a la geografía en la medida que el número de hombres y los sistemas con los que el hombre impacta en la naturaleza producen una degradación. Entonces, los ecosistemas que son estudiados por la química, por la biología, por la física, por la ecología, lo que nos manifiestan es la naturaleza tiene una cadena trófica y una cantidad de especies que están de alguna manera en un equilibrio homeostático, de cierto equilibrio, de estabilidad, y cuando el hombre interviene para extraer un recurso en particular, desestabiliza esa cadena de equilibrios y lo que produce es una degradación o destruye ese ecosistema. Entonces, ahí el estudio que nos cabe a los que hacemos ciencias sociales es lo que se llama ambientalismo, es decir, el hombre en su avance, en su progreso material, en su avance demográfico y en su avance tecnológico. ¿Qué es la tecnología? Estudio de tecnos, que sería la herramienta, ¿no? Es decir, ¿qué es la tecnología? Aquello que nos permite mediar entre la naturaleza y nuestra idea. Tenemos la idea de un producto hecho con una piedra, con una madera. Bueno, lo natural es impactado, pero no siempre exclusivamente con nuestra mano, sino hay un elemento, un sistema, un mecanismo que a eso lo llamamos tecnología. Bueno, las tecnologías se han hecho cada vez más potentes al punto de penetrar, horadar y degradar en los ecosistemas. Ahí aparecen múltiples disciplinas que están muy cerca de la geografía, de la demografía, de la tecnología y de la economía, porque de esta manera se vinculan todos estos estudios. No todos esos estudios son específicamente sociales. Muchos de esos parten de lo social, pero terminan teniendo auxilio desde algunas disciplinas, como mencioné, que puede ser la física, la química, la ecología, que estudian estas estructuras que son, en todo caso, biológicas o de equilibrio de lo biológico y de lo natural. Bueno, la geografía tiene obviamente un puente desde sus propias disciplinas físicas con otras disciplinas físicas, ¿no? La geomorfología es una parte de la geografía, pero la geología no, o la meteorología, o la glaciología, el estudio de los glaciares, los estudios de la atmósfera, los estudios de
el interior de la Tierra, son ciencias que se han ido independizando de la geografía. No hablan de la sociedad, la geografía estudia la sociedad. Bueno, esas disciplinas nos acercan conocimientos que finalmente se vinculan con los mencionados. Desde otro lugar, la política hace que los estados, que son estos entes macros, que representan a las sociedades o a distintas naciones. Pensemos que hay estados que tienen muchas naciones dentro. Pensemos en la Argentina hoy. Bueno, nosotros le damos la voz a un grupo de mapuche, a un grupo de huichi, a un grupo de matacos, a un grupo de guaraníes. Bueno, vienen los representantes, los caciques, y dicen, bueno, la nación, ¿qué está diciendo? ¿Cómo? La nación. Sí, ellos son un grupo que cultural, histórica y desde el punto de vista de, de su patrimonio, de su memoria y de su espíritu gregario, se consideran distintos y hermanos entre sí. Entonces están dentro de nuestro Estado, pero se representa como nación. ¿Qué significa esto? Que bueno, el concepto de nación muchas veces ha dado lugar a guerras, a explosiones, no sé. Ellos miran el mapa de Europa hoy y ven no, Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, o ven la República Checa, los eslovacos, en fin, Serbia, Montenegro, Croacia. Bien, esas eran naciones. En otros momentos era Checoslovaquia, Yugoslavia. Bien, entonces, los estados ocupan territorios y representan jurídicamente a las sociedades y naciones que albergan en su jurisdicción ante otros estados. Una de las funciones de nuestro Estado es protegernos ante una invasión externa. Bueno, nos representan en un teatro que es extraestatal. Es el escenario mundial. En ese escenario mundial también hay normas. Entonces hay una disciplina que tiene base política y base geográfica, que es la geopolítica, que estudian básicamente los militares, tiene mala prensa, pero ¿qué hace? Los estados, por su forma, por sus características naturales, poseen determinados atributos o ventajas por sus recursos, por su disponibilidad, por su cercanía a determinado lugar del planeta, por tener o no pasos a un océano o a dos océanos, por tener barreras naturales que lo aíslan o barreras y a la vez contactos, en fin, todo esto se situado por la geopolítica. Como ya les dije la vez pasada, además hay ciencias jurídicas, también se habla de ciencias políticas porque se dividen también en muchas otras disciplinas. Nosotros llegamos hasta acá. Por otro lado, también, es bueno decirlo, nada de lo que ocurre en las ciencias sociales se escapa de la psicología. Uno podría decir que la psicología social, es decir, pensar a los individuos grupalmente, en sus conductas grupales, es parte constitutiva, obviamente, y en vínculo con la sociología. Sin embargo, la psicología, desde el punto de vista terapéutico, es una disciplina que se encarga del individuo. Las ciencias sociales no se encargan de los individuos, se encargan de los colectivos, las sociedades. Pero sin embargo hay un vínculo estrecho. No se podría estudiar casi nada del siglo XX sin Freud, sin Lacan, ¿no? ¿Me entienden? Por lo tanto, la raíz psicológica de toda nuestra conducta aparece, se evidencia en cada uno de los momentos en los que estudiamos. Bueno, para un poquito acá, anoto esto, les muestro cómo queda el esquema para que ustedes después, cuando entren al esquema ya terminado, lo comprendan mejor.